Apaga la luz, siéntate cómodo y escucha con atención. Estados Unidos es un país de aeropuertos, universidades y avances tecnológicos, pero bajo ese brillo hay historias que la razón no termina de encajar. Soy tu nombre y hoy te voy a contar 7 misterios sin resolver en Estados Unidos que desafían la lógica. Sucesos con testigos, evidencia perdida y versiones oficiales que dejan más preguntas que respuestas. No vengo a imponer conclusiones, vengo a mostrar hechos, testimonios y teorías, marcando siempre lo que es comprobado y lo que es hipótesis, para que tú decidas cuánto ruido hace lo inexplicable. Si este tipo de historias te atrapan, te invito a suscribirte ahora y seguir el podcast donde ampliamos estas investigaciones con entrevistas y documentos. Ya estás aquí, mejor quédate hasta el final. 1. Exorcismo de Anna Eklund. Erling, Iowa, según testimonios 1912-1928. Una joven que dejó de serlo. Así recuerdan algunos archivos locales y relatos eclesiásticos el caso de Anna Eklund, cuyo nombre aparece en listas de supuestos episodios de posesión que recorrieron conventos y curules del Medio Oeste a principios del siglo XX. Según testigos que más tarde hablaron con autores que estudiaron el caso, los problemas comenzaron en la adolescencia: dolores inexplicables, risas fuera de tiempo, cambios drásticos de temperamento y episodios en los que Anna hablaba con voces que no parecían suyas. La escena que repiten las crónicas tiene un tono que hiela. Una habitación iluminada por velas religiosas en torno a una joven que grita en varios tonos a la vez, muebles que se mueven sin manos visibles, y un olor, según describieron quienes estaban allí, que algunos asociaron a algo no natural. En los años siguientes, la familia habría recurrido a sacerdotes y a un convento donde se prolongaron rituales de exorcismo, oraciones, liturgia prescrita, ayunos y controles nocturnos. Varios testimonios mencionan la intervención de religiosos como el padre Theophilus Reisinger y el padre Joseph Stediger, figuras presentes en algunos relatos publicados tiempo después. Lo que complica la lectura del caso es cómo confluyen interpretaciones distintas sobre los mismos hechos. Por un lado, están las versiones religiosas, episodios que se interpretaron como ataques espirituales, con manifestaciones que encajaban en el marco teológico del mal. Por otro lado, coinciden especialistas modernos en recordar que a principios del siglo XX el diagnóstico médico era limitado. Condiciones neurológicas, epilepsia por ejemplo, trastornos disociativos y el fuerte estigma social en torno a la salud mental podían generar conductas que la comunidad interpretó bajo lentes sobrenaturales. La reflexión clínica actual sugiere que convulsiones, trastornos de conversión o abuso no detectado pueden explicar vocalizaciones, cambios de personalidad y agresividad. La palabra clave aquí es puede. Son hipótesis que no eliminan la experiencia traumática de Anna ni el dramatismo de lo vivido por su familia y por las religiosas que la atendieron. A la historia se sumó un elemento cultural. A mediados del siglo XX, algunos relatos sobre exorcismos y fenómenos afines comenzaron a inspirar la ficción. Autores y guionistas recogieron episodios, a veces mezclando fuentes y mitos, y obras como El Exorcista popularizaron imágenes que hoy asociamos con la posesión. El resultado es que el caso de Anna circula entre documentación religiosa, testimonios orales y literatura sensacionales. Algunas fuentes lo citan como posible inspiración indirecta, otras la nombran con más cautela, sin poder probar una conexión directa entre los archivos del convento y la novela o la película. ¿Qué queda entonces? Un hecho social, una chica que sufrió episodios intensos y que recibió una respuesta fuertemente enmarcada en el universo religioso de su tiempo. Testimonios que hablan de fenómenos que para muchos fueron reales. Y, del otro lado, la posibilidad de explicaciones médicas y psicológicas que la época no supo o no quiso considerar. Cuando leemos estos relatos hoy, la pregunta que permanece es doble. ¿Qué le pasó realmente a Anna Eklund? ¿Y cómo respondemos cuando la ciencia y la fe interpretan la misma angustia de manera opuesta? Si esto te parece inquietante, espera. La siguiente historia cambia velas por luces en el cielo y trae consigo la intervención de militares y documentos que, según algunas solicitudes, faltan en archivos oficiales. 2.
Incidente de Kecksburg, Kecksburg, Pensilvania, 9 de diciembre de 1965. Era una noche fría y en muchas partes del noreste de Estados Unidos se vieron llamaradas atravesando la atmósfera. Para los habitantes de Kecksburg, un pequeño pueblo de Pensilvania, esa noche fue la del estruendo y la sombra que nadie pudo explicar con facilidad. Testigos relatan un objeto que cayó en los bosques cercanos, seguido de la llegada de personal militar que acordonó la zona y se llevó algo envuelto, según juraron los vecinos, en mantas y camiones sin identificación clara. Lo llamativo del caso no es solo la caída. Algunos describieron la pieza con forma de campana o bellota, de un metal oscuro y con lo que parecían ser inscripciones extrañas en su superficie. Otros hablaron de símbolos o jeroglíficos que no encajaban con letras conocidas. Las autoridades locales, en un primer momento, hablaron de un meteorito o de restos de un satélite que reentró a la atmósfera. Con el tiempo, surgieron versiones distintas, que se trató de chatarra espacial soviética en plena Guerra Fría, que fue un aparato secreto recuperado por el ejército y, para no pocos, que fue un objeto sin origen terrestre. A lo que hoy llaman Kecksburg se suman interrogantes administrativos. Vecinos aseguraron que camiones militares, sin placas visibles, removieron el objeto y que el área fue limpiada rápidamente. Lo que hizo que el caso fuera casi legendario no fue solo la hazaña del crimen, sino lo que vino después. Múltiples testigos presentes en el lugar dijeron ante la policía y los medios que no habían visto nada. Fue un silencio hermético, una especie de pacto no escrito que protegió a los responsables al menos en la esfera judicial. Investigaciones posteriores concluyeron que, además de la tensión social previa, había una sensación generalizada de que la ley estatal había sido insuficiente para frenar a McElroy. Desde el punto de vista legal, el caso se volvió complicado. Hubo investigaciones y detenidos en un primer momento, pero la cooperación de la comunidad fue mínima. El fiscal local lo describió como una jungla de amenazas y miedo, y muchos estudios posteriores sobre violencia rural usan a Skidmore como ejemplo de cuando la justicia formal y la comunidad entran en conflicto. Para algunos vecinos, aquel día fue la última opción para protegerse, para otros, un hito que dejó al pueblo marcado moralmente. El impacto humano se midió en dos planos: el alivio temporal de quienes creían que McElroy no podía ya causar daño, y el trauma de vivir bajo la sospecha de haber participado, aunque fuera solo por omisión, en un acto criminal. Para muchas familias, la pregunta ética fue más poderosa que cualquier resolución judicial. ¿Qué hacer cuando la protección que otorga el Estado es insuficiente y el temor pesa más que la ley? El caso de Skidmore no resolvió ese dilema, lo dejó expuesto. Si te sorprende cómo la complicidad silenciosa puede sostener una historia así, el siguiente suceso explora otra clase de silencio, el de evidencia que desaparece del laboratorio, muestras que se diluyen y un fenómeno que parecía salido de una pesadilla biológica. 4. Las lluvias de blobs, Oakville, Washington, 7 de agosto de 1994. Imagina abrir la puerta al jardín y encontrar una sustancia pegajosa encima de los arbustos, en los autos, en la piel de la gente. Eso fue lo que vivieron los habitantes de Oakville en agosto de 1994. Una extraña lluvia de materia gelatinosa que no se parecía a nada que los residentes hubieran visto antes. La sustancia, descrita por muchos como transparente a la vista, vez más gelatinosa al tacto, cayó en diferentes puntos del pueblo. Personas y animales reportaron malestares, vómitos, quemaduras leves en la piel o dolores que llevaron a algunos a buscar atención médica. Lo que siguió fue un desfile de muestras que terminó en manos de científicos, según fuentes de la época, laboratorios regionales y especialistas en microbiología examinaron partes del material. Algunos análisis preliminares indicaron estructuras que pudieron ser células, pero sin núcleo, lo que en términos biológicos sugiere algo distinto a una célula típica eucariota. La interpretación de esos hallazgos dividió a los expertos. Hubo quienes sugirieron que se trataba de restos de medusas o de organismos marinos que habían sido desecados y pulverizados en la atmósfera. Otros propusieron que podría tratarse de contaminación derivada de procesos industriales o de subproductos biológicos. A la incredulidad colectiva se sumó otro problema serio.
Algunas muestras que fueron remitidas a laboratorios desaparecieron o no pudieron ser rastreadas en su totalidad, lo que imposibilitó conclusiones concluyentes. En Oakville surgieron teorías más inquietantes, desde experimentos con agentes biológicos hasta fallas en procesos de eliminación de residuos que liberaron compuestos desconocidos en la atmósfera. Las autoridades locales adoptaron un tono cauteloso. Hablaron de procesos de análisis en curso y de medidas de precaución. Investigadores independientes cuestionaron la cadena de custodia de las muestras y la rapidez con que se descartaron algunas explicaciones iniciales. Para los vecinos, el miedo fue tanto por la extrañeza de la sustancia como por la incertidumbre. ¿Era peligrosa? ¿Quién respondería por los daños? ¿Qué significaba que pruebas desaparecieran en medio de una posible emergencia de salud pública? Este episodio dejó marcas en el imaginario del pueblo. Fotografías de la sustancia pegajosa en ventanas, notas de vecinos que documentaron síntomas y quejas, y el persistente rumor de que el material fue analizado de manera insuficiente. A nivel comunitario, Oakville mostró cómo fenómenos biológicos extraños pueden desbordar recursos locales y cómo la falta de transparencia en el manejo de pruebas puede transformar una rareza natural en un episodio de desconfianza. Si lo que te impresiona es la posibilidad de que algo microscópico haga daño sin que nadie explique por qué, la siguiente historia trae la mezcla más peligrosa: fuego, luz intensa y consecuencias sanitarias que algunos atribuyeron a radiación. 5. Caso Cash Landrum, cerca de Dayton, Hoffman, Texas, 29 de diciembre de 1980. Era el último tramo del año, y 3 personas que iban por una ruta regular tuvieron un encuentro que cambió sus vidas. Betty Cash, Vicky Landrum y el nieto de Vicky, Colby, afirmaron haber visto un objeto en forma de diamante, o un objeto con un resplandor blanco amarillento que emitía calor. Según su relato, tras acercarse vieron llamaradas y una luz tan intensa que les hirió la piel. Se sintieron asfixiadas y su ropa y la carretera parecieron sufrir efectos por el calor. Poco después, tanto Betty como Vicky comenzaron a experimentar problemas de salud persistentes, quemaduras, pérdida de cabello y una serie de síntomas que ellos y sus médicos relacionaron con una posible exposición a radiación. A la escena llegaron, según contaron los protagonistas, helicópteros militares. Algunos testigos hablaron de aparatos CH-47 o similares, que sobrevolaron la zona poco después del incidente. Las mujeres buscaron atención médica y, convencidas de que lo que vivieron les había dejado secuelas, presentaron una demanda contra el gobierno por daños derivados de una supuesta prueba o vuelo militar. El caso llegó a los tribunales, pero la demanda fue desestimada en última instancia. Uno de los obstáculos legales fue la dificultad de probar una conexión directa entre la presencia de helicópteros, cualquier posible operación militar en la zona y los efectos sanitarios alegados por las víctimas. Científicos y organizaciones médicas que examinaron a las afectadas llegaron a conclusiones diversas. Algunos especialistas señalaron que ciertas lesiones podían ser compatibles con exposición a calor y radiación. Otros advirtieron que era complicado establecer un diagnóstico por falta de pruebas ambientales concluyentes. Para la comunidad y para quienes siguieron el caso, quedó la sensación de una injusticia. 3 personas con síntomas persistentes, la percepción de haber sido ignoradas por autoridades y la ausencia de una explicación oficial que cerrara el ciclo. Las familias afectadas continuaron sufriendo, y en la memoria pública, el nombre Cash Landrum se convirtió en sinónimo de la mezcla entre avistamiento inexplicable y daño físico real. Hasta aquí, lo que hemos visto forman patrones inquietantes. Testimonios consistentes que describen sufrimiento, retirada rápida o controlada de escenas, y a veces documentos o muestras que no llegan a manos de la comunidad. Hay un hilo común que atraviesa estos casos: la sensación de que algo, sea tecnológicamente terrestre o no, sea un fenómeno médico o un acto humano, queda suspendido entre la experiencia y la incapacidad de la ciencia o las instituciones para dar respuestas contundentes. Si estas historias te mantienen en vilo, la próxima que te voy a contar roba su misterio del poder y de la política. Un asesinato en Washington que algunos afirman estuvo rodeado de secretos vinculados a círculos influyentes del propio gobierno. 6. Asesinato de Mary Pinchot Meyer,
Georgetown, Washington, D.C., 12 de octubre de 1964. Mary Pinchot Meyer vivía en un entorno donde el arte, la política y las altas esferas sociales se tocaban con frecuencia. Pintora y miembro de círculos intelectuales influyentes, su nombre aparece en relatos que la vinculan, según diferentes testimonios y documentos periodísticos, con figuras políticas de la época. El 12 de octubre de 1964, Mary fue encontrada asesinada en un paseo a la orilla del canal en Georgetown. 2 disparos acabaron con su vida, y desde entonces, la versión oficial del suceso y las teorías que lo rodean han competido por espacio en el archivo público. La policía detuvo a Raymond Crump Jr. como sospechoso, fue juzgado y posteriormente absuelto por falta de pruebas concluyentes que lo ligaran al crimen. A partir de ahí se multiplicaron las especulaciones. Algunos señalaron que Mary pudo haber sido objeto de un ataque por razones personales o un robo que salió mal. Otros sugirieron que su asesinato tuvo relación con información que ella habría tenido en sus manos, diarios o memorias no publicadas sobre figuras políticas de la época. En ese contexto surge otro nombre que alimentó teorías. James Angleton, jefe de contrainteligencia de la CIA en aquel periodo, fue vinculado a la historia por relatos que dicen que intervino en el estudio de Mary y que, según algunos, se llevó o destruyó documentos que ella tenía. Estas afirmaciones derivaron en hipótesis sobre el ocultamiento de información sensible. Lo que hace que este caso resuene en el tiempo no es solo la falta de una condena definitiva, sino la posibilidad, pesada y potencialmente explosiva, de que un asesinato común pudiera haber sido manipulado o rodeado de silencios de alto valor político. Para muchas familias cercanas, el dolor de la pérdida se mezcló con la frustración de ver cómo la investigación no emprendía o no podía emprender caminos que aclararan quién se benefició con el silencio de Mary. A la sombra de este crimen aparece la pregunta que suele inquietar: ¿qué tanto poder puede ejercer una institución sobre la memoria pública? Cuando los registros desaparecen o cuando el acceso a diarios personales se dificulta, la sospecha tiende a llenarlos con teorías que conectan a poderosos y a secretos. En el caso de Mary Pinchot Meyer, la combinación de contexto social, la presencia de figuras de la inteligencia y la falta de un veredicto definitivo forman un cóctel que, aún hoy, escuece. 7. Teoría de los Smiley Face Killers, Estados Unidos, 1990-2010. La última historia que abordaremos en este primer bloque es más amplia. No se concentra en un lugar y una fecha, sino en un patrón percibido por familias y por algunos investigadores privados que rastrearon muertes de jóvenes hombres hallados en ríos o lagos en distintas ciudades del país. El denominador común que hizo que estas familias se organizaran y buscaran respuestas fue la repetición de circunstancias. Víctimas jóvenes, sitios de agua y en ocasiones el hallazgo de grafitis con caras sonrientes en cercanías remotas que podrían o no estar relacionados con los hechos. A partir de esos patrones, algunos investigadores propusieron la existencia de una red de agresores que atacaba a jóvenes, los trasladaba y ocultaba los cuerpos en cuerpos de agua, mientras que otros expertos y el FBI mantenían una posición crítica. Muchos de esos casos, explicaron, correspondían a ahogamientos accidentales vinculados al consumo de alcohol y a condiciones peligrosas, sin evidencia clara de intervención criminal organizada. ¿Dónde está la línea entre patrón y coincidencia? Esa es la pregunta que dividió debates. Antes de continuar, dime en los comentarios cuál de estos casos quisieras que analicemos con documentos y testimonios originales. El objeto de Kecksburg, la lluvia gelatinosa de Oakville, el linchamiento tácito en Skidmore o el drama humano de Cash Landrum. Comparte y suscríbete. En el podcast encontrarás la documentación completa y enlaces a las fuentes que sustentan cada relato. Voy a detenerme un momento aquí. Lo que sigue no es una lista de sensaciones, ni una invitación al misterio por el misterio. Es un repaso de pistas, documentos y testimonios que, con mayor o menor claridad, siguen ahí, a veces en cajas archivadas, otras en memorias familiares, esperando que alguien los mire con más herramientas que las que había cuando ocurrieron. Empezaremos por revisar qué tipo de evidencia existe en cada caso y qué límites técnicos o institucionales han impedido que esas pistas cierren las preguntas.
Mantén en mente una distinción clave. Informar no es concluir, describir no es sentenciar. Cuando algo se presenta como versión oficial, lo diré así. Cuando se trata de relatos de testigos o de hipótesis de investigadores, también lo aclararé. Exorcismo de Anna Eklund, evidencia y lectura crítica. En muchos relatos sobre episodios de posesión, lo primero que falta son registros médicos fiables. En el caso atribuido a Anna Eklund, las fuentes principales son crónicas eclesiásticas, testimonios recogidos décadas después por autores interesados en exorcismos, y documentos parroquiales que, por su naturaleza, se concentran en la experiencia religiosa más que en la clínica. Eso crea una primera limitación, la ausencia de expedientes médicos contemporáneos a los primeros episodios. Si los informes médicos existen, no han sido divulgados con claridad en las fuentes públicas vinculadas al caso. ¿Qué sí hay? Testimonios de religiosas y familiares recopilados por estudiosos del tema, referencias en catálogos parroquiales y, en algunas versiones, la mención en trabajos que conectan relatos de exorcismo con la cultura popular. Ese material permite reconstruir una línea narrativa. Inicio en la adolescencia, episodios que se describen con elementos sensoriales, gritos, voces, convulsiones y la intervención prolongada de figuras eclesiásticas. Pero no ofrece, en su forma pública, controles clínicos que permitan aplicar con certeza diagnósticos modernos. Desde la perspectiva metodológica, hay entonces dos senderos posibles, el camino histórico y el camino clínico. El primero intenta comprender cómo una comunidad interpretó comportamientos perturbadores en un contexto cultural concreto. El segundo procura identificar con los conocimientos actuales condiciones médicas o psicológicas que explicarían esos comportamientos. Ambos son válidos y no necesariamente excluyentes. Una misma realidad social puede contener un trastorno neurológico y una interpretación religiosa genuina simultáneamente. Un dato importante para la investigación seria es la existencia de fuentes directas, cartas, bitácoras del convento, anotaciones parroquiales que aún hoy pueden consultarse en archivos diocesanos o en colecciones privadas. Ante la falta de expedientes médicos, cualquier intento de diagnóstico retroactivo exige cautela. No podemos declarar con certeza que fue epilepsia, trauma o algo inexplicado. Lo responsable es documentar qué tipo de evidencia existe y qué hipótesis encajan mejor con esos testimonios, sin convertir la hipótesis en dogma. Incidente de Kecksburg, archivos, folla y lagunas documentales. Kecksburg es un buen ejemplo de cómo la burocracia y la clasificación pueden convertirse en zona gris. La caída de un objeto en diciembre de 1965 provocó la movilización de vecinos y, según testimonios, una intervención rápida de personal con apariencia militar. Desde entonces, investigadores civiles han solicitado a agencias como la NASA y el Departamento de Defensa documentos relacionados con la fecha. Parte de esos documentos se liberaron, otra parte aparece con páginas tachadas, referencias a registros no localizados o notas que indican material clasificado en determinados pasajes. ¿Qué podemos afirmar con prudencia? Primer punto. Hubo numerosas observaciones de brillo en el cielo en la región esa noche, un fenómeno compatible con la reentrada de basura espacial, y hubo testigos que localizaron un objeto en los bosques. Segundo punto. Hubo retirada por parte de personal que muchos calificaron como militar. Tercer punto. La documentación pública disponible contiene huecos que justifican preguntas legítimas sobre la cadena de custodia y la naturaleza del objeto. Desde la órbita técnica, la clave sería la demostración composicional, análisis metalúrgicos, análisis isotópicos, pruebas que determinen si un fragmento proviene de un satélite, del material de un misil o de un proceso industrial. En Kecksburg, los fragmentos no llegaron a una evaluación pública y concluyente que cerrara la discusión. Es habitual en incidentes vinculados a tecnología espacial que partes de la evidencia sean trasladadas a instalaciones con jurisdicción federal o militar y que el acceso quede sujeto a autorización. Eso plantea una tensión, la necesidad de protección de tecnología sensible frente a la transparencia frente a comunidades afectadas. Otra dimensión es la memoria local. Kecksburg transformó el episodio en emblema comunitario y erigió la Space Acorn como símbolo.
Eso muestra cómo, al faltarle un cierre institucional, la sociedad civil rellena el hueco con recuerdo y mito. Para investigadores independientes, la ruta lógica sigue siendo insistir en solicitudes FOIA más exhaustivas, revisar bitácoras aeroportuarias y navales de la fecha y, si existe, analizar las piezas de metal que se conservan en colecciones privadas o municipales con laboratorios modernos de metalurgia. Asesinato de Ken Rex McElroy. La evidencia social que no se registra en la policía. El caso de Skidmore es paradigmático en cuanto a que no todo lo que importa queda anotado en un informe policial. Aquí la evidencia es menos física y más testimonial. Un clima de miedo sostenido, testimonios de víctimas de extorsión y amenazas, y la percepción colectiva de que las vías legales habían fracasado. El día del asesinato, decenas de personas estuvieron presentes en la calle. Varios admitieron ante investigadores y periodistas que no presenciaron nada debido a un pacto de silencio. Eso, per se, es una forma de evidencia sobre el estado social del pueblo en ese momento. Pero desde la investigación criminal formal, esa evidencia de clima social no es suficiente para condenar. Los fiscales necesitan identidades, pruebas forenses, testimonios sólidos. Aquí chocan dos lógicas, la justicia comunitaria, porque la institucional falló, y la justicia penal. El resultado fue una investigación con dificultades probatorias, testigos reacios y, en la práctica, la ausencia de una sanción que cerrara el episodio desde la perspectiva legal. Para un estudioso del fenómeno hay una lección técnica. La documentación sociológica, afrontamientos comunitarios, cartas, registros de denuncias previas, es una fuente para entender cómo se llega a eventos extrajudiciales. En términos de reparación, la comunidad quedó marcada. La ética periodística exige tratar este caso no como un trofeo sensacional, sino como un ejemplo de cómo la fragilidad institucional puede generar respuestas trágicas. Lluvias de blobs en Oakville, muestras, cadena de custodia y dificultades científicas. Oakville expone, quizá con más crudeza que otros, los problemas que surgen cuando la ciencia local se enfrenta a muestras ambiguas y cuando el manejo de esas muestras es incompleto. Según los reportes de la época, científicos locales e independientes examinaron la sustancia gelatinosa y encontraron estructuras que parecían celulares, pero sin núcleo. Biológicamente, eso abre hipótesis: material orgánico degradado, restos de organismos simples, biofilms o restos de materiales marinos. Sin embargo, la información sobre los análisis es fragmentaria y en varios casos el envío y control de numerosas muestras quedaron documentados como no localizados o perdidos. Técnicamente, un laboratorio moderno realizaría una batería de pruebas: microscopía electrónica, PCR para detectar material genético, análisis químico elemental y metagenómica para identificar organismos. Si en 1994 no hubo ese conjunto exhaustivo, la explicación incompleta puede ser tanto por capacidad técnica como por problemas en la cadena de custodia. Cuando las muestras desaparecen, se pierde la posibilidad de aplicar nuevas técnicas desarrolladas a posteriori. Eso genera dos heridas, una científica, porque se pierde la oportunidad de entender un fenómeno raro, y otra social, porque la comunidad queda sin respuesta sobre su seguridad. La ausencia de análisis concluyentes alimentó teorías diversas, desde restos de medusas pulverizadas hasta contaminación industrial o pruebas biológicas. En Oakville, lo que resulta más llamativo no es la hipótesis más extravagante, sino la forma en que la burocracia, los vacíos en la gestión de evidencia y la falta de comunicación pública transformaron un evento local en semilla de desconfianza. Caso Cash Landrum: síntomas médicos, demandas y límites probatorios. El episodio vivido por Betty Cash, Vicky Landrum y Colby Landrum es doloroso porque enlaza el espectáculo de lo inexplicable con consecuencias de salud reales y duraderas para las afectadas. En términos de evidencia médica, los informes clínicos que circularon durante y después del juicio señalaron una serie de lesiones compatibles, según algunos expertos, con exposición a niveles elevados de radiación o a fuentes intensas de calor. Sin embargo, la comunidad científica no llegó a un consenso público que estableciera una causalidad directa entre un fenómeno aéreo no identificado y un cuadro de radiación. En el plano judicial, la demanda presentada contra instancias que pudieran ser responsables fue desestimada en última instancia.
Los factores que suelen pesar en estos fallos son la dificultad de vincular una exposición puntual con una fuente identificable, la ausencia de mediciones ambientales en el terreno en el momento del evento y la protección legal que ciertas actividades militares o gubernamentales pueden tener en materia de pruebas y acceso a registros. En Cash Landrum se sumó el testimonio de helicópteros en la zona, lo que alimentó la hipótesis de una operación militar, pero también dejó, jurídicamente, espacios de duda. Para el investigador que estudia este expediente, las preguntas técnicas son claras. ¿Hubo mediciones ambientales? ¿Se conservó material en la carretera o en la ropa que una vez analizado pudiera dar trazas de isótopos o compuestos inusuales? ¿Qué registros de vuelo muestran presencia militar en las coordenadas en el momento y la hora indicadas? En ausencia de respuestas concluyentes, el efecto humano permanece, personas con padecimientos crónicos y la sensación de haber sido ignoradas por el Estado. Eso constituye una forma de evidencia social que no puede minimizarse. Asesinato de Mary Pinchot Meyer, diarios, poder y lagunas en la investigación. El asesinato de Mary Pinchot Meyer fue desde el principio un cruce entre mundo íntimo y política. La detención y posterior absolución de Raymond Crump Jr. dejó el expediente abierto en términos de explicación definitiva. Un elemento que ha reverberado a lo largo de los años es la desaparición o el control limitado de ciertos documentos personales de Mary, diarios, notas y objetos que según distintas versiones pasaron por manos ajenas a la familia o se retuvieron por motivos vinculados a la seguridad nacional. Una investigación responsable reclama no caer en conspiracionismos automáticos. Sin embargo, también exige documentar lo que se sabe. Testimonios que afirman la intervención de figuras de inteligencia que revisaron materiales en el estudio de Mary, la existencia de amigos y contactos en círculos influyentes y la frustración de familiares ante la imposibilidad de acceder a todos los registros. Ese encuentro entre secretos personales y poder institucional genera una dinámica típica. Información que puede ser materialmente relevante desaparece por razones que van desde el simple archivo hasta medidas deliberadas de secreto por motivos de seguridad. Técnicamente, la ruta para alguien que pretenda arrojar luz es clara: revisar los registros de custodia de evidencias, solicitar acceso a expedientes que hoy podrían estar desclasificados y contrastar testimonios. La ausencia de una receta única para explicar el asesinato, como en otros casos aquí tratadas, transforma la memoria pública en un terreno donde florecen hipótesis que merecen ser tratadas con rigor, no con sensacionalismo. Teoría Smiley Face Killers, metodología, evidencias y posición oficial. El tema de los Smiley Face Killers nos obliga a discutir cómo se construyen patrones en investigaciones criminales masivas. El núcleo de la teoría es la observación de un conjunto de casos con características comunes: víctimas jóvenes halladas en cuerpos de agua, presencia recurrente de grafiti con caras sonrientes en regiones cercanas y ciertas coincidencias forenses percibidas por familias y algunos detectives privados. Investigadores como Kevin Gannon y Anthony Duarte propusieron que existía una red o patrón criminal organizado que generaba estos homicidios y que el grafiti era una marca o firma. El criminólogo Lee Gilbertson, junto con el FBI, adoptó una postura crítica. Muchos casos mostraban elementos consistentes con ahogamientos accidentales vinculados al consumo de alcohol y a circunstancias de riesgo personal. La diversidad de pruebas forenses, la falta de una cadena clara que conecte a sospechosos y la variabilidad geográfica complicaban la hipótesis de una red coordinada. Aquí la discusión técnica es clave. ¿Qué evidencia haría que una serie de muertes aparentemente similares fueran consideradas parte de una misma campaña criminal? Identificación de patrones forenses homogéneos, tipo de traumatismo que indique violencia previa al ingreso al agua, huellas físicas comunes, testigos que ubiquen a las víctimas con individuos similares antes del hecho, coincidencias en teléfonos, vehículos o señales electrónicas que vinculen casos en distintas jurisdicciones. En ausencia de tales pruebas homogéneas, la hipótesis queda en el terreno de la señalización de patrón y demanda análisis comparativo riguroso.
Lo que subyace en este expediente es una tensión entre la necesidad de cierre de las familias y el método científico y jurídico que requiere evidencia sólida para declarar la existencia de una red homicida. Es legítimo que familias pidan más investigación. Es también legítimo que las agencias pongan como estándar la necesidad de pruebas que resistan un juicio. El deber ético de cualquier narrador o investigador es dejar al descubierto ambas exigencias y evitar extrapolaciones que conviertan coincidencias en certezas. Patrones transversales. ¿Qué repiten estos 7 casos? Si miramos los 7 casos uno al lado del otro, emergen patrones que no son conspiraciones en sí mismas, pero que crean zonas de opacidad. 1. Pérdida o falta de acceso a evidencia. En Kecksburg, Oakville y algunos elementos del caso de Mary aparecen huecos en la documentación. En Oakville y Cash Landrum, muestras que podrían haber permitido análisis posteriores desaparecieron o se deterioraron. En Kecksburg hay referencias a archivos no localizados. Esa pérdida no prueba culpabilidad, pero sí mina la posibilidad de llegar a conclusiones científicas. 2. Intervención o sospecha de intervención institucional. La presencia de personal con apariencia militar en Kecksburg y, según testimonios, helicópteros en Cash Landrum, sumada a la presunta intervención de intelligence en el caso de Mary, abren la pregunta de cómo las necesidades de seguridad nacional pueden entrar en colisión con la transparencia pública. La respuesta no es binaria. Algunos episodios pueden justificar confidencialidad, otros no. 3. Testimonios consistentes de daño o miedo. Tanto en Anna Eklund como en Skidmore o Cash Landrum, las voces de las víctimas o de la comunidad conforman un tipo de evidencia social que, si bien no siempre conduce a una condena legal, sí documenta sufrimiento real y consecuencias duraderas. 4. Límites técnicos del momento. Varios de estos casos ocurrieron en décadas donde técnicas forenses hoy rutinarias no existían o no estaban generalizadas. La ausencia de fotografías de alta resolución, de análisis isotópicos, de pruebas genéticas completas en la época, limita el salto a conclusiones actuales. 5. Cultura de silencio y respuesta mediática. Cuando los medios no cubren a fondo o cuando los archivos no son accesibles, la memoria popular ocupa el vacío con hipótesis que a menudo mezclan datos verificados con interpretaciones. Eso complica las segundas lecturas porque la narrativa pública ya está teñida de rumor. ¿Por qué se pierde evidencia y cómo afecta las investigaciones? Las razones por las que evidencia desaparece o deja de estar disponibles son variadas: negligencia archivística, limitaciones presupuestarias, protocolos deficientes de custodia, clasificación por seguridad, daño ambiental a pruebas o decisiones judiciales de sellado. Cada una de estas razones tiene consecuencias distintas. La negligencia archivística es, en su mejor caso, un fallo administrativo. La clasificación por seguridad puede ser una obligación legal que protege fuentes y métodos. El daño ambiental es un hecho técnico. Una propuesta práctica para abordar estas situaciones es combinar 2 líneas de trabajo: presión institucional y cuidado científico. La presión institucional implica solicitudes de acceso mediante FOIA u otros mecanismos, acompañadas de peticiones públicas que aumenten la visibilidad del caso. El cuidado científico supone que cuando se encuentre evidencia remanente, se preserve con cadena de custodia, se subcontraten laboratorios independientes y se documenten los procesos con rigurosidad. Herramientas modernas que podrían reabrir preguntas. La tecnología ha avanzado: secuenciación genética masiva, análisis isotópico, datación por trazas, fotogrametría satelital histórica y minería de metadatos pueden aportar luz nueva. Ejemplos de aplicaciones concretas: reanálisis de prendas o materiales conservados con metagenómica para detectar firmas biológicas únicas. Análisis isotópico de fragmentos metálicos para determinar fuentes, terrestre, espacial, industrial. Revisión de registros de radar y satélite históricos cuando estén disponibles para reconstruir trayectorias de objetos en Kecksburg o para verificar aproximaciones en zonas donde se reportaron fenómenos aéreos.
GIS y mapeo para vincular ubicaciones de hallazgos de cuerpos o grafitis en el caso Smiley Face y detectar patrones espaciales que no eran evidentes sin herramientas digitales. Recolección y digitalización de testimonios orales para preservar la memoria y hacer análisis lingüísticos que puedan mostrar consistencias temporales. Estas herramientas no garantizan respuestas, pero aumentan la capacidad de generar evidencia que, en algunos casos, podría contradecir o sostener hipótesis previas. Ética de la investigación y el trato a las víctimas. Un principio que debe guiar todo reexamen es la dignidad de las personas afectadas. Reabrir un caso no debe convertirse en una revictimización. Es imprescindible involucrar a las familias en cualquier iniciativa de reanálisis, informar con transparencia los límites de la investigación y evitar titulares que prometan la verdad absoluta. La justicia no necesita espectáculo, necesita pruebas, tiempo y respeto. ¿Qué puede hacer un ciudadano o investigador independiente? Si te interesa contribuir, hay pasos concretos y responsables. 1. Documentar localmente, recoger testimonios con consentimiento, grabar entrevistas y digitalizarlas y guardar copias de cualquier registro que esté en manos familiares o municipales. 2. Presionar por acceso, presentar solicitudes FOIA bien formuladas, apoyarse en periodistas o en organizaciones que ya tengan experiencia en desclasificación. 3. Conectar con laboratorios. Si existe material físico, buscar laboratorios universitarios que acepten reanálisis y que trabajen con la rigurosidad que exige la cadena de custodia. 4. Crear redes de colaboración. Casos como el de Oakville o Kecksburg se benefician de redes multidisciplinarias, historiadores, forenses, meteorólogos, ingenieros aeroespaciales que puedan aportar visiones complementarias. 5. Priorizar la transparencia, publicar métodos y resultados con notas de certeza sobre lo que se ha encontrado y lo que queda por confirmar. Relectura crítica, coincidencia, negligencia o encubrimiento. Algunos verán en esta lista un hilo conspirativo y otros solo una colección de trágicas casualidades y fallas administrativas. La postura más productiva es intermedia, reconocer que la coincidencia existe, que la negligencia institucional ocurre y que en algunos casos la clasificación o la omisión pueden esconder decisiones deliberadas de actores estatales. Cada una de esas posibilidades exige investigación y pruebas para sostenerse. Es sano para la sociedad mantener una curiosidad crítica que no confunda la sospecha con la prueba. Eso significa insistir en transparencia cuando la evidencia lógica lo requiere y aceptar que, en algunos casos, puede no haber una respuesta satisfactoria disponible mientras persistan límites documentales. Impacto mano y memoria colectiva. Más allá de las conclusiones posibles, el impacto de estos hechos es real y persistente. Familias que no tuvieron cierre, comunidades marcadas por eventos extraordinarios, testigos que guardaron silencio por miedo o por lealtad, poblaciones que desarrollaron mitos para dar sentido a lo inexplicado. Esa memoria colectiva también obliga a los investigadores y a los medios a trabajar con responsabilidad. Cuando una comunidad guarda su verdad en una réplica, como la Space Acorn, o cuando los nombres de víctimas se convierten en emblemas, Cash Landrum, Mary Pinchot Meyer, el archivo público se enriquece con historias humanas que piden ser preservadas con rigor. Mantener ese registro implica más que curiosidad, es una forma de justicia moral hacia quienes vivieron el hecho. Cierre, preguntas que persisten y pequeños compromisos razonables. 7 misterios, 7 puntos donde la duda persiste, no por una incapacidad humana general, sino por limitaciones concretas, pruebas deterioradas, archivos cerrados, tiempos forenses diferentes y a veces decisiones institucionales que priorizaron otros intereses. ¿Se puede decir con certeza que todos los casos ocultaron una verdad siniestra? No. ¿Se puede decir que en cada uno hay elementos que merecen una mirada renovada con herramientas modernas? Sí.
Si tuviera que dejarte con 3 preguntas orientadoras tras este recorrido, serían estas. ¿Qué tipo de evidencia te parecería suficiente para cambiar una hipótesis actual? ¿Hasta qué punto la transparencia institucional debe ceder ante razones de seguridad y cuándo no? ¿Cuál es nuestro papel como sociedad al exigir que el pasado sea investigado con las técnicas y la ética del presente? Termino insistiendo en algo simple. Curiosidad no es suplantar la justicia, es pedirle al sistema que cumpla con su parte. Investigar es honrar a las víctimas, no explotarlas. Si alguna de estas historias te movió y quieres que escarbemos documentos, entrevistas o archivos específicos, dímelo en los comentarios. ¿Prefieres que revisemos follas relacionadas con Kecksburg? ¿Que intentemos localizar laboratorios que conserven muestras de Oakville? ¿Que recopilemos más testimonios sobre Skidmore y la dinámica comunitaria que llevó al silencio? Tu elección marcará el próximo paso de esta investigación. Si te quedaste con ganas de más, comparte este video con alguien curioso, suscríbete si todavía no lo hiciste y escuche el podcast donde hemos subido documentos, enlaces a fuentes y entrevistas completas que no caben en un solo episodio. Gracias por acompañarme en este viaje por 7 misterios de Estados Unidos que, por ahora, siguen desafiando la lógica. Nos vemos en la próxima entrega, con más archivos, más voces y siempre más respeto por las historias humanas que hay detrás del enigma.